verticalmente en el capitalismo, casi, o sea, todo. Prácticamente, sí. La sola excepción podría ser Corea del Norte, del que sabemos muy poco, se sabe muy poco de Corea del Norte, de cómo funcionan las cosas ahí, pero bueno, de lo poco que sabemos suponemos que funciona a la manera de los llamados socialismos reales, no de una manera de empresas del capitalismo de propiedad privada con empresas compitiendo en el mercado, digamos. Más allá de que la competencia sea más oligopólica, monopólica, menos perfecta y todo eso ya lo vamos a hablar, porque en realidad en ciertos rubros, sobre todo en algunos muy concentrados, hay muy poca competencia en realidad. Pero bueno, el formato es el de empresas que compiten en el mercado y que además producen mercancías para el mercado. Producen mercancías para vender a los consumidores en un mercado, ¿sí? Eso no ocurre, hasta donde sabemos, en Corea del Norte. Pero después hay casos como lo de Cuba, que también formalmente es un estado socialista, pero hay relaciones mercantiles informales sobre todo, pero algunas relativamente formales y reconocidas. O sea, no es un comunismo con todas las letras, el de Cuba tampoco a esta altura. Es un sistema que ya incorporó algunas cosas del capitalismo, pero con podríamos decir que con una mucho más fuerte regulación del Estado, por lo menos. Padre mío. Pero no es claramente capitalismo tampoco con todas las letras como lo conocemos. Hay grises en el medio, ¿sí? Así como hay grises entre las clases sociales, que ya los vamos a ver. ¿Sí? No son todos claramente capitalistas y todos claramente trabajadores. Esa es la tendencia generalizada. Pero hay un sector intermedio de pequeña burguesía, de los llamados estratos medios, que no son ni chicha ni limonada en algún punto, no terminan de definirse ni como totalmente capitalistas ni como totalmente trabajadores. Ya lo vamos a ver con Miliband. En cuanto a los estados, sobre todo en el contexto de la globalización, prácticamente todos ya están organizados con un formato capitalista, con la sola excepción de, ya les decía, Corea del Norte, un poco Cuba, un poquito Vietnam. Vietnam todavía tiene un formato socialista, pero muy integrado al mercado, y China también es un caso muy particular, único, que es una organización comunista, ¿no? Con un partido comunista que gobierna el país, con elecciones de partido único y todo ese sistema, pero con fuertes empresas capitalistas que compiten exitosamente en el mercado, y además tiene un desarrollo económico, industrial y empresarial muy significativo hoy por hoy en China, con lo cual es una especie de sistema híbrido, también con un Estado muy fuerte, muy centralizado, muy controlado en las relaciones mercantiles, pero con relaciones mercantiles y con empresas muy grandes también. Es como una especie de híbrido, si queremos ponerle un nombre a China. Pero todo lo demás prácticamente, como dice el compañero, son estados capitalistas. Es la forma claramente predominante, ¿sí? Entonces, a los universitarios cuando le dicen, ¿qué dicen? Después vamos a ver el papel a central que y cumple te ese responde Estado como Maradona. en la definición de las relaciones capitalistas. Bueno, es un papel secundario, porque es el que garantiza y define y constituye las relaciones de clase. Ahora lo vamos a ver. Pero, ¿qué más tenemos que subrayar? Las grandes diferencias, como se ven en esos cuadros que muestra Dobb, en los niveles de ingreso y los niveles de capital que tienen los ciudadanos en una sociedad como la británica de los años 60. Imagínense ahora, o en una sociedad como la Argentina o de países subdesarrollados o periféricos, como en el caso nuestro. Es
todavía más concentrada la riqueza y la propiedad del capital, ¿sí? La distribución del ingreso en las sociedades capitalistas es marcadamente desigual, y me atrevería a decir que con excepciones es cada vez más desigual, ¿sí? Hay algunas excepciones, sobre todo en países desarrollados de Europa, sobre todo los nórdicos, y Holanda, quizás Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Esos casos no entra Islandia, por decir algo, pero Islandia es un país con muy poca población, tiene menos población que San Miguel, Islandia. Entonces es un caso muy particular. Pero digo, en muchos de estos países que mencioné, en casi todos esos, la distribución del ingreso no es que sea igualitaria, que todos ganan lo mismo, pero es menos desigual, ¿sí? En el resto tiende a ser cada vez más desigual, ¿sí? Y a escala global ni hablar. O sea, creo que ya lo mencioné, pero por la duda lo recuerdo, la mitad de los ingresos globales, la mitad de lo que se produce y se gana en la economía global, la concentran personas que pueden entrar en un edificio. O sea, ¿sí? Si sumamos los 100 más ricos, que estos datos siempre aparecen en publicaciones que les encanta rendirle culto a la opulencia y a la riqueza, como la revista Forbes y revistas de ese tipo, si sumamos las fortunas, ¿sí?, y las ganancias de los 100 más ricos, tenemos un nivel de ingreso cercano a la mitad de los ingresos globales del capitalismo global. Imagínense el nivel de desigualdad y concentración, porque en la otra mitad hay que repartírsela en 7.000 millones de personas.